La Fundación Ramseyer Dyer ha querido, tiene interés en homenajear a estas mujeres a las cuales las pensamos como precursoras, porque creemos que es importante dar a conocer, colaborar en difundir estas personas que conforman nuestro patrimonio esperancino artístico. Dos de ellas han fallecido, Severa Van Strate, Isabel Kiefer de Cursac, pero han sido mujeres que han estudiado pintura cuando en una época que las señoras, las mujeres rara vez accedían siquiera a una escuela secundaria y sin embargo ellas decidieron hacer de la pintura un eje en sus vidas. El caso de Severa, quien fue una gran artista y además fue la primera directora del Liceo Municipal de la Ciudad de Esperanza. Y luego la señora Eva Borla y la señora Elsa Gesell de Benesowski, quienes fueron de las primeras egresadas del Liceo Municipal y dedicaron toda su vida a promover el arte, su arte y el arte de los demás. En el caso de Eva, una gran artista que además de pintora es escultora y la Ciudad de Esperanza está poblada de sus esculturas. Y en el caso de la señora Elsa de Benesowski, quien toda su vida ha trabajado en la pintura diversos paisajes que nos identifican plenamente con nuestra ciudad. Por eso, como dije al principio, es el objetivo de la Fundación, en este caso, con esta muestra, las precursoras, rendir un homenaje a quienes consideramos que fueron las primeras mujeres en nuestra ciudad que estudiaron pintura para hacer de ellos un eje central en su vida. Para mí quizás es un honor inmerecido el que me permite Celina presentar a estas cuatro mujeres que cuando uno habla de estas cuatro mujeres, habla de Eva, habla de Elsa, habla de Severa y habla de Isabel. Y no es una falta de respeto no nombrarlas por sus apellidos, porque forman parte de nuestra historia y forman parte de cada uno de nosotros, han logrado un lugar en cada uno de nosotros. Y hablar de ellas justamente es reconocer los caminos que se hicieron en el arte en esta ciudad. Y cuatro personas, cuatro mujeres en épocas muy difíciles, quizás con una formación casi similar, y cada una con su impronta, construyendo su propio mensaje plástico, cada una tomando su realidad inmediata y reconstruyéndola, reformándola según su sensibilidad, y nos dejan este gran legado para nosotros, para los esperancinos, ¿no? Hablar de la obra de Elsa es hablar del detalle, de la sutileza, de sus mujercitas, de sus instrumentos, esa infinidad de detalles que forman una obra, pero también encontramos sus iglesias, sus paisajes. Hablar de la obra de Isabel es hablar de la obra de la naturaleza, la obra que hace la naturaleza, la flor, las hojas, recostadas casi siempre sobre esos fondos muy sutiles, están como descansando sobre los fondos. Hablar de Eva, yo le digo Ernie, ¿no? Es hablar de cómo pintar sin usar un pincel, ¿no? Valiéndose de las cosas que tenía a mano, de las cosas que nosotros descartamos por ahí, no le damos importancia. Ella puede construir toda su obra con elementos de la naturaleza. Cuando hablamos de Severa, hablamos de transparencias, de veladuras, de formas que van desde los paisajes, pasando por los rostros femeninos, hasta las pinturas no figurativas que ellas tienen. Pero hablar de la obra quizás es reiterar, ¿no? Porque la tenemos acá, la miramos, y seguramente a cada uno de nosotros nos tocará de una manera diferente, veremos cosas diferentes, interpretaremos diferentes. Lo que sí yo creo es importante, y a lo mejor es reiterar un poco lo que ya dijo Celina, es hablar de las personas a través de su obra. ¿Qué es lo que nos queda, no? Es decir, la gente va construyendo y va dejando cosas que van enriqueciendo a la generación contemporánea a ellas y a las que vendrán.
Y esas cosas que estas mujeres creadoras nos han dejado, sin duda enriquecen el espíritu de todos los que estamos observando esto y sin duda enriquecen nuestra cultura. Tiene que ver con la trascendencia a través del tiempo, que a veces es consciente y la mayoría de las veces inconsciente. El hombre busca trascender. Y la trascendencia no solamente estará en esas obras que fueron quedando como patrimonio de museos, de familias que tienen estas obras, sino también en el recuerdo colectivo que podamos tener de esas personas. Así que yo, muy agradecido, muy honrado de poder decir esto humildemente desde mi lugar, agradecerle a estas personas, a estas 4 mujeres, que también tienen su importancia para los artistas, para los nuevos artistas, porque todo en una comunidad, todo forma parte del bagaje y de lo que hacemos y de lo que construimos. Así que les agradezco infinitamente, en nombre de todos los esperancinos, los que nos han dejado. Gracias. Contarles del inicio de la Asociación de Artistas Plásticos, Sí, del inicio de la pintura en Esperanza. Cuando al principio de siglo en Esperanza, al comienzo de la historia de Esperanza, vino un italiano que era pintor de frescos en las iglesias, pero no de pinturas, sino de los frescos que se hacen con la cal, como son los de Europa, ¿no es cierto? No sé por qué circunstancias este hombre llegó a Esperanza. Acá se conoció con una alemana, se casó, se radicó acá. Este hombre pintó grandes lienzos con escenas del lugar y lamentablemente no ha quedado testimonio ninguno porque falleció muy joven y los familiares no sabían qué hacer con todas esas telas y las arrumbaron en un galpón. En el galpón se llovía y cuando se dieron cuenta estaban las telas arruinadas. Pero había uno que se había llevado un cuadro a su casa, uno de esta gente del campo, ¿no es cierto? Pero vino la mala suerte de que llegó la langosta y no había con qué tapar el pozo de agua que tenían para poder sacar el agua para el consumo. Entonces no encontraron nada mejor que taparlo con el cuadro, que era lo único que tenían. Y así se terminó. Quedaron los bocetos seguramente, porque una de las hijas muy pequeñita que iba a la escuela contaba de que la maestra le decía, si me traes uno de los bocetos de tu papá, yo te pongo una buena nota. Así que ella sacaba del cuaderno de apuntes del padre, del álbum, en alguna parte alguien los tendrá, pero nosotros no tenemos en Esperanza nada. Pasaron años en que hubo mucha gente que enseñaba pintura y mucha gente que tenía vocación por la pintura, pero no tenía dónde desarrollarlo, más que en aquellos que les invitaban a copiar. Y me contaba gente grande que cuando iban le ponían una caja llena de figuras y de reproducciones y que le decían, acá está el modelito, copie el modelito. Y se tomaban las grandes obras que las copiaban, no siempre bien. Acá yo he conocido varias familias que tienen las mismas garzas sacadas de las láminas de esta señora, por supuesto con distinta firma, pero la garza es siempre la misma, mejor hecha o peor hecha, pero son las mismas garzas. Hasta que tuvimos nosotros la suerte de que una persona que vino a Esperanza, en el diario dice que nació en el 34, pero en el 34 yo ya la conocí como pintora, que es Severa Mastrate. Severa Mastrate fue a estudiar a Rosario y vuelve, pero pintando entonces del natural, trabajando como se corresponde. Salía con su cajita de pinturas, su gorrito, su banquito plegadizo y tomó testimonios de toda la ciudad de Esperanza. Cosas realmente muy, muy lindas. Luego cambió su estilo cuando fue a estudiar con Herrero Miranda, que son las obras que tenemos acá. Pero ella tiene un testimonio que tenemos donado por la señora, que con Lidia Altaus los hicimos enmarcar, hicimos una exposición homenaje y están en la Casa de la Colonia, en el museo. Bueno, así es la historia. Después vino el liceo. Yo quise estudiar en Santa Fe, estudié en el año 40 y 41, pero se enfermó mi hermana, tuve que salirme y ya dejé. Cuando comenzaron los plásticos de Esperanza,
fuimos las primeras. Lidia Altaus, Héctor, Eva. Bueno, el caso es de que estábamos ahí un grupo, éramos 30, nos recibimos 6, pero seguíamos firmes, luchando, no teníamos nada, pero éramos felices. Estábamos en la vieja usina, que estaba toda rota, toda arruinada. Pili Urfer era la encargada de la limpieza. Yo era portera, era ayudante de profesor, tomaba asistencia, hacía todo, le ponía los modelos, ayudaba en todo, porque había que hacerlo, lo hacíamos felices, no teníamos nada. Hoy tienen todo en el liceo. ¿A dónde está la directora? Y con 1000 problemas, porque se hizo un monstruo eso, es enorme. Cuando pudimos ir a donde está ahora el consejo, nos sentíamos reinas. Éramos ese grupo de exóticos, o de raros, o de locos, que salíamos a la calle a pintar. Íbamos a la plaza, hay un testimonio ahí en uno de los cuadros, íbamos a la plaza con nuestro caballete y sacábamos el apunte, el trabajo, hacíamos. La gente nos miraba no bien, porque no era, el artista era, no artista, alumnos éramos, era un poquito así como de algo raro. Bueno, el caso es que la iglesia evangélica, protestante, no tenía la casa que tiene ahora del costado, sino que era todo el paredón. Y nosotros salíamos entonces con nuestros cuadros, los colgábamos y la gente pasaba a mirarlos. Hacíamos poner unas luces, unas cosas y los miraban. Y un día una señora se reía tanto delante de nuestros cuadros y alguien del grupo nuestro se ofende. Y yo digo, no, estamos siendo útiles a la sociedad. Dicen que la risa hace buena sangre, así que estamos haciendo por la salud de Esperanza. Bueno, esos fueron los comienzos. Ahora ya saben lo que es ustedes. Ha cambiado totalmente todo. El arte está al alcance de todos. Cuando hacíamos las muestras, la primera muestra que yo traje a Esperanza fue en el año 40 de las obras de Rosa Galisteo, cuando yo era alumna en Santa Fe. Y la segunda que traje era de don José Sellasek, el escultor. Las obras inmensas, preciosas, como era ese escultor extraordinario que era don José. Y la municipalidad no tenía lo que es ahora el Salón Blanco sí, pero tenía una barandillita. No era la edificación que hay ahora, todo eso. Y entonces había que subir con un aparejo las obras para poderlas entrar al salón, porque no podían subir por la escalera. Pero preciosos, eran unas obras lindísimas. También hay una anécdota de eso. No sé si, bueno, le voy a contar. Había unas obras preciosas, y había 2 desnudos. Uno se llamaba Adolescencia y la otra Flor de Ceibo. Entre tantas obras, un misionero que había, pero preciosas, bueno. Y era intendente el doctor Horacio Argentino Cursac. Me habla por teléfono con esa ceremonia que se usaba antes para tratar a la gente. Señorita, me dice, ¿qué opina usted de la exposición que ha traído? Ay, le digo yo, es una obra magnífica, pero ¿qué opina de los 2 desnudos que hay? Ay, le digo, tienen una pureza de línea, una inocencia, una belleza, una armonía que da gusto verlos, porque es cierto. La adolescencia era desnudo, pero una pureza increíble. Y la Flor de Ceibo era una muchachita con los labietos gruesos que se veía bien, que era una morochita, a pesar de que tenían el color de que tiene una escultura, ¿no es cierto? Pero se veía por los rasgos, pero hermosa, hermosa. Cuando yo le digo eso, dice, bueno, siquiera otros piensen lo mismo, porque resulta que de la parroquia tenían un grupo de santones que no eran tal, pero aparentaban, que le habían ido a hacer la denuncia, que era una exposición pornográfica. Bueno, así que eso es una anécdota, y tantas otras más que me han pasado en la cantidad de años que estuve protagonizando o buscando obras para traer de distintos pintores, que he trabajado en eso cuántos años, pero con qué felicidad. Yo mostraba las obras de la gente, probablemente vos sentirás lo mismo ahora.
organizábamos el salón, acomodábamos, trabajábamos como loca, nos ayudaba un grupo de compañeras siempre, y cuando terminaban, que todo el mundo se había ido, yo me sentaba en el salón a contemplarlo y lo disfrutaba tremendamente. Me encantaba mostrar lo que hacían los demás. Y bueno, eso es lo que hice.